Hola a todos, bienvenidos a Santos en Camino. Hoy tenemos aquí con nosotros a Arantxa y a David. Gracias por venir. Y bueno, contadnos vuestra historia. Vosotros estáis casados, ¿no? Tenéis 3 hijos. Y bueno, contadnos un poco cómo os conocisteis. ¿Empiezas? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, yo vivía en Barcelona, soy criado en Barcelona, nacido en Mallorca, pero tengo familia aquí desde hace muchos años y entonces venía habitualmente los veranos y pasaba temporadas aquí con mis primos, sobre todo en Esporlas y bueno, cuando yo empecé más mayor, en vez de venir los veranos con mis padres, venía los fines de semana, pues un poquito a hacer el gamberrete de juerga y esas cosas que hacen los jóvenes. Y nada, y en un fin de semana de estos que estaba por aquí por Mallorca, pues en una noche coincidí en un local de ocio con esta señorita. Nocturno, con alcohol y alevosía. O sea, que luego el señor tiene cosas raras, pero... Y nada, y la conocí. Entonces hay una anécdota muy graciosa porque cuando nosotros nos conocimos, que somos un poco mayores ya, lo de los móviles no se llevaba mucho, ¿no? Y entonces a altas horas de la madrugada... Ya era primera hora de la mañana. Bueno, ya había salido el sol. Yo le pedí a Arantxa que me diese su número de teléfono. Entonces, si no hay móviles y no hay bolis y no hay nada para apuntar. Claro. Entonces, ahora he entendido que el Señor me capacitó para recordar ese número de teléfono en esas circunstancias tan curiosas y pude contactarla después, pues eso, a través del don de la memoria, porque hoy en día sería impensable acordarse un número de teléfono en estas circunstancias, pero bueno, así fue, o sea que yo, un pequeño empujoncito en el inicio de nuestro... Se acordó, a las 6 de la mañana se lo dije rapidito, a ver si... Porque, a ver, parecía un rollete, no, era de Barcelona, se iba, o sea, esto no iba a durar, qué pesadito, venga, toma, a Dios. Y yo tenía un boli en el coche, no se lo dejé. Si se acuerda, se acuerda, y si no, no, ya está, y se acordó. Ahí, mira tú el boli, anda que no. Y nada, bueno, y a partir de ahí, pues yo vivía en Barcelona, ella vivía aquí, empecé a venir los fines de semana, ella me esquivaba un poco, no quería que viniese a perseguirla. Yo tenía miedo al compromiso y él era muy pesado. ¿Cuántos años teníais aquí? 27, no, aquí 28 él, 27 nada, ya éramos viejunos, pero bueno. Bueno, que tengo 29, ¿eh? Claro, que no éramos dos pipiolos, ya te podías plantear algo serio, pero bueno, o sea, a mí me daba mucha pereza, yo tenía mucho miedo al compromiso y bueno, alguien de fuera, no tenía cam ni peus. Sí, nada más yo lo tenía muy fácil porque como tenía aquí la familia, pues yo simplemente a mi tía le decía, pues ni este fin de semana. Bueno, yo creo que he sido mi enamorado más enamorado de todos los enamorados que he tenido. Pesado, sí, insistente. Insistente, sí. Llegaban flores y una cosa avasallante. En aquella época me ganaba bastante bien la vida. Eras romántico, tú, ¿no? Era romántico y tenía Sí. dinerito, entonces podía dedicarle el dinero a, pues a eso. Porque, bueno, y nos pasamos pues de novios que sí, que no, ¿cuántos? 2 años? Sí. Hasta que se decidió y se puso trabajo aquí, se quedó aquí, siendo novios, ¿eh? Sí, porque era freelance, entonces tenía la opción de buscar trabajo aquí o allá. Y empezó a salir trabajo aquí y nada, entonces nos embarcamos en nuestra primera aventura conjunta, que fue buscar un piso. Todo esto en pecado total, o sea, sí. Ni Dios estaba en nuestra vida. Yo sí que tenía fe, pero vamos, de ahí a practicar nada de nada. Mi madre un disgusto horroroso. No creo que fuese por el pecado, sino porque yo me iba de casa, la verdad, pobrecita mía. Y nos compramos un piso que, vamos, es casi peor de casarte, porque te estás casando con el banco. Y fue como un pasazo enorme. Y con mucho miedo nuestro primer piso, muy bien. Hasta ahí todo muy bonito. Yo lo de pecado lo puntualizo porque para mí eso en aquel momento no era... Claro, bueno, también la palabra pecado no existía, no era consciente de esa circunstancia, ¿no? de esa realidad. Y nada, hasta ahí todo muy bonito, ¿verdad? Y compramos el piso que estaba para reformar, nos lo reformamos con la calma, porque vivíamos en casa de su madre, yo en casa de mis tíos. Estuve un buen tiempo en casa de mis tíos, gracias a Dios me cogieron más monos que dice mi mujer. Sí. Y nada, que estuvimos casi un año prácticamente. Nos fuimos a vivir ahí. Nos fuimos a vivir allí. ¿Qué pasó? Y entonces... Ya nos sentíamos bien preparados para tener hijos.
No, ¿verdad? bueno, es un tema que nunca habíamos hablado. Sí, porque tú me pediste para casarnos. No, lo de Ah, los hijos, lo de los hijos. Nunca habíamos tenido una conversación seria no, de si pero yo, queríamos tener una familia o no. pero yo le había dicho que yo no iba a tener hijos si no estaba casada. Y de repente me pida para casarnos cuando ya vivíamos juntas, Exacto. Y sota, entonces, caballo y rey, Claro, compañero. claro, ya dijo, bueno, venga, que no me sí, queda otra. y entonces se lo pedí. Y entonces ahí empiezan esas cosas, ¿eh? Sí, En nuestra vida. las diferencias. Está Sí, ahí porque yo quería casarme, simplemente casarme. Claro, Entonces ella puso una condición, por que la era iglesia. por la iglesia. claro, tú te querías casar por la iglesia y él casarse y ya, Y ¿no? era casarse, no tenía ningún, y yo dije que por la iglesia. Porque, bueno, yo tenía una fe, no la usaba mucho, pero siempre la he tenido. La verdad es que a mí soy de esa gente que el Señor la ha ido persiguiendo, por mucho que yo me intente escapar, pues siempre ha habido amigos en la fe que me han devuelto y, bueno, no sabes cuántas gracias le doy porque mi vida tiene muchas cosas que darle gracias al Señor y muchas me las ha puesto con personas cercanas maravillosas. Y bueno, tenía claro que casarme era por la iglesia, era hacer un compromiso con el Señor porque si no era, me quedaba como estaba, ¿no? No valía la pena. Y entonces, pues claro, había que hacer un curso prematrimonial. Bueno, yo como quería casarme acepté, sí, tampoco sin ser consciente de lo que significaba un matrimonio. Entonces hicimos un curso en Santa Eulalia, del que yo tengo unos importantes recuerdos, ninguno. Pero bueno, yo siempre lo cuento, que es que había una pareja mayor, de esa gente pues muy mayor, y bueno, a mí me da mucha ternura cuando va la gente, las parejas mayores son tan bonitos, y tú dices, joder, ¿cómo lo han hecho? Quizá en mi casa a lo mejor yo no había visto parejas, mis padres se llevaban, pero bueno, esa gente tan cariñosa, y estos decían que nunca se iban a dormir enfadados. Yo dije, yo esto lo voy a hacer. Y cuando nos casamos duró una semana más o menos, me fui enfadada sin hablarle a la semana siguiente, ya estaba, que me había olvidado de todo. Pero bueno, ahí esa anécdota la cuento porque dices, qué desastre. Pero bueno, nos casamos Sí, nos casamos también y, en una boda religiosa, y ¿qué eh, pasó? que fue, bueno, fue altamente, ahora lo miro con el tiempo y debe ser muy sorprendente porque que el novio no comulgase en la ceremonia de su boda, pues debía ser, ¿no? Visto ahora atrás, debía ser curioso para la gente que asistía, pero así fue, yo no comulgué porque yo no había hecho yo estaba bautizada pero no había hecho la comunión. Primera comunión, pero ¿cómo fue? Que en el curso matrimonial nos dijo el sacerdote que, como, ¿no? Bueno, pues, Que si estabas bautizado ya podías. podías casarte, pero no hablamos, no se le pasó tampoco por la cabeza al pobre sacerdote. ¿Estás bautizado? Pues muy bien. Ya está. Pero luego en ese momento pues no comulgo. Y bueno, se quedó ahí. Eso es una de esas cosas en las que yo, bueno, luego te contamos, volvemos a ese momento. Ahí, bueno, y nos casamos y nos fuimos a vivir juntos ya con los papeles. Y empezó nuestra vida ya matrimonial, como todo el mundo sabe, con los ajetreos, arriba y abajo, trabajo tal. Y nada, empezamos a ver Y si llegaba un conseguíamos hijo tener y no llegaba. un regalo y no llegaban los regalos. Fuimos, empieza la maravillosa pericia médico, no médico, prueba, no sé qué, no sé cuántos. A todo esto, pues con dinero limitado, que dices, bueno, me voy a hacer 20.000 tratamientos. Tampoco era algo que me ilusionase nada. Y bueno, no teníamos ningún problema tal, pero lo teníamos muy difícil, la verdad. Entonces, todo esto ya no éramos tan jóvenes, ¿eh? Ya teníamos Bueno, 33, algo así. pues, Sí, bueno. Y ahí, pues a mí se me derrumbó un poco el mundo, porque bueno, no sé, o sea, no has planteado, eso no te lo planteas que yo ya me he decidido esto, ya me he casado, y nos quedamos un poco chof los dos. Y ahí yo creo que un poco se te rompe, tienes que volver a renegociar tu matrimonio. No lo hicimos muy bien, ¿eh? Entre que tú no hablas y yo estaba, no, no. pues ahí empezó un poco una distancia grande. Pero bueno, él estaba a su bola, podemos decir que quizá, bueno, yo pues me refugié en, ¿dónde voy a pedir ayuda a esto? Pues en mi fe. Y a la Virgen, una tabarra, venga, Rosario, Señor, pobrecita mamona. Súper, además eso, que te dicen, no reces solo cuando quieres algo. Oye, pues ni tan mal, porque a los 9 meses o así estaba embarazada
Me emociono aún, ¿eh? Pedazo de regalo de la Virgen, nada más. Yo siempre le pedía una niña, porque, a ver, por favor. Yo tengo solo hermanas. Bueno, pues estaba ahí mi niña, Aina, lindísima, monísima, estupenda. Sueño realizado, ¿verdad? Pues no, la Virgen no le pidas mucho porque a los 6 meses de tener a Aina volvíamos a estar embarazados de otra niña. Cuidado con lo que deseas. 6 meses, se llevan 14 meses. Fue en una boda que no fuera nuestra. De una amiga en la fe. Sí. O sea, es que el día de que dices hace 6 meses, pues dejamos a la niña por primera vez fuera de casa con mi madre, pumba. Pues Sí. nada, ya estábamos otra No vez. podíamos tener hijos y teníamos 2. Y tú flipando, porque claro, todo esto, pues tú tenías fe, pero tú, ¿no? Él no sabía ni que yo rezaba. Claro, no ves cómo te quedaste tú, porque tú dijiste, a ver, estamos aquí, que queremos tal. Y de repente en 6 meses llega otro. Sí, no, y además los niños los bautizamos, a las 2 niñas las bautizamos. Yo tampoco no sé muy bien por qué. Porque ya, no sé, por tradición. Sí, los bautizamos. Ahora, pues piensas, qué bien que los bautizamos, ¿no? Gracias a Dios. No te hubiese dejado no bautizarlos. No, Tú no sí. lo sabes, pero yo no te hubiese dejado. Pero yo ni me lo planteaba, que bueno, pues los bautizamos. A mí me habían bautizado, pues ya está, pues los bautizamos. Que tampoco nunca he sabido yo por qué me habían bautizado a mí. Ah, el Señor. Sí. Y nada, ¿dónde nos hemos quedado? Así. Bueno, que empezó nuestra vida con 2 niños. Con 2 bebés que se llevaban muy poco. Y bueno, está muy idealizado tener bebés. Son maravillosos, pero Sí, pero además bueno. en esa época nuestro piso era un tercero sin ascensor, Deja un niño abajo. 2 niños. Entonces en esa época yo, por temas laborales, empecé a trabajar tardes, noches, con lo cual se quedaba ella sola con las 2 niñas pequeñas. Y bueno, Tuvimos ayuda familiar que nos... sí, menos mal. Nos quedamos en el Económicamente, paro porque... uno, luego nos quedamos en el paro los 2, luego bueno, la vida se complicó bastante. Y ese momento idílico de tenemos nuestra familia, pues tampoco fue tan idílico. Yo creo que en ese momento empezamos a tener una relación incómoda, vamos a ser sinceros, la verdad. O sea, sé yo, los niños muy cuidados, tal cual, pero él y yo, pues bueno, microdesprecios, que creo que hay muchísimas familias, ¿no? No es que te lleves mal, no es que te chilles todo el día, Te pero... ignoras. Y te desprecias. Es que Vives, ahora no va a hacer esto, sí. es que ahora no he hecho lo otro. O sea, y fuimos ahí, pues perdiendo. Luego había momentos difíciles en los que nos volvíamos a encontrar más, momentos en que, pues mira, pero la verdad que pues poco a poco vas perdiendo ese cariño y ese amor. Pero todo y así luego buscamos... Bueno, porque soy un poco loca, sí. Aquí, Porque me quedé del tercero y lo perdí. Y ahí me fui yo a pique, hormonalmente, pues me entró muchísima tristeza, que dije, si tengo 2 niñas, por favor. Pero bueno, fue una cuestión pues hormonal y creo que es la primera vez que me vio tan débil como para que vio que necesitaba ayuda y estuviste muy pendiente de mí una temporadita. La Virgen hace esas cosas. Flisky Flusky el tercero, buenísimo también. no, pero bueno, además te dije... Ah, no, bueno, se lo perdí y luego pues... Y luego ya cuando pensábamos que no iba... 41, Sí, 42, el tercero. 42 años. Entonces, bueno, que es el cuarto. Llegó el chico. Ahí, oh. Bueno, Se te ha visto el plumero. no pasa nada. Si es una chica... Sí. Parecía como que, bueno, venga, ya lo hemos redondeado todo, pues sí, porque a él le hacía mucha ilusión que fuesen chicos, pero bueno. Pero bueno, vuelve la rutina, vuelve a atropellarte, vuelve a estar todo pues como mecanizado. Y yo creo que, bueno, tú entraste en un bucle de insatisfacción. Sí. Nosotros hemos vivido en 10 años en 4 casas. Había que mudarse siempre, porque la que teníamos no gastaba, no estaba bien, no era suficiente. O no era grande, o no era pequeño, no tenía ascensor. No tenía. Entonces la arrastré a mudarnos en repetidas ocasiones. Sí. Y bueno, y al final... Pues eso, él estaba siempre insatisfecho y yo era doña perfecta. Yo que bien lo hago todo, qué fantásticos mis hijos, de nuestros hijos.
y sin tener un matrimonio que te grites, porque no te gritas, bueno, también a veces, pero no todo el día, sí que era, bueno, pues, no sé, como independientes y eso. Yo creo que yo podía ignorarlo completamente, es que me daba igual, mis hijos eran míos, mi organización, mi vida, mi tal, y él, pues, tampoco estaba contento nunca. Esto era lo que Un teníamos. matrimonio perfecto, que se dice. Desde fuera nos decía todo el mundo que éramos monísimos, ¿eh? Bueno, Sí, pero como que no lo veía la gente y sin embargo, bueno, pues eso, no, tampoco eres consciente de que sea horrible, pero ahí vives. ¿Tú hubieses dicho que era una familia feliz? ¿De fuera? Sí. ¿De dentro? A todo esto ya habían pasado unos años. Iban pasando, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, Nuestras dos hijas hicieron la primera comunión, también. porque se hacía en el cole. También por hacer el cole, por tradición. Sí, porque ni misas ni nada. No, a misa, yo Hasta que llegamos a... a misa había ido a los entierros de familiares, bodas de amigos y poquita cosa más. Hasta que llegamos a 2010 2019 se va todo a garete. Se va a los disparos y nada. Entonces, bueno, pasaron una serie de cosas que tampoco son relevantes. Podemos contarlo más o menos. Sí. Simplemente David pues estaba insatisfecho, encontró un grupo de gente. Bueno, malas compañías, malas relaciones y nada. Y entonces acabamos. Llego a casa y me dice, bueno, creo que esto no funciona. Nos separamos. Y yo, que soy muy chula en ese momento, pues dije, pues vale, pues te vas. Pues no se iba, ¿eh? Todo eso. Momentos muy duros, momentos de chito y ya. Ahí sí que chillidos en casa. A mí se me había roto un sueño, porque además yo aguantaba como una jabata lo que creía que era lo que tocaba, que no lo era, y él pues de repente pues no validaba nada, pues vale, entonces bueno, nos separamos, costó mucho que te fueras de casa, pero bueno, cuando se fue, ahí la familia notas, pues lo que notas con mucha gente, que es que tus hijos lo están pasando fatal, fatal. No cuentas con ellos, no te interesa en ese momento lo que ellos quieren. Pues, claro, yo soy muy consciente, yo soy profe y es que no hay niño que lo pase bien cuando sus padres se separen, pero es que además ellos ven que se les rompe un sueño. Y bueno, yo nunca lo haré, chillamos delante de ellos, de todo. No te voy a decir tampoco, pero por mucho que le... Joder, qué moco soy, ¿eh? Y bueno. Nada, yo me fui a un pisito estupendísimo. Te encontré yo. Esto es muy surrealista porque, o sea, dentro de las circunstancias, el piso que fui a alquiler era de una compañera suya de trabajo. Bueno, era todo muy raro, era todo muy raro. Yo iba a verlos a casa porque enseguida me di cuenta de que le había metido la pata, de que ese no era el camino. Y bueno, y entonces nada, pasamos una... Bueno, pero yo estaba muy rebotada. O sea, sí. Empecé muy triste, muy triste, muy triste, pero luego me reboté muchísimo. Yo creo que nunca he estado tan delgada y tan fibrada en mi vida. Vivía en el gimnasio para intentar dormir, pero no dormía. Claro, me puse fantástica y dije, ahora te vas a enterar también, o sea, venganza. Y a partir de ahora vivimos la vida de los separados, ¿no? Pues, ¿qué hay que hacer? Integrarse. Grupo de amigas de separadas, voy a salir de fiesta cuando me toque. O sea, a ver, aquí estábamos los dos en un momento dado de, ¿hemos cambiado de vida? Pues hemos cambiado de vida. ¿Qué te encuentras? Tristeza. Eso que prometen, vamos, los tardeos de viejo es una tristeza horrorosa. Perdón si alguien, pero vamos, quiero decir, la mayoría de la gente está, pues, está sola. O sea, que al final es buscar como llenar un vacío que dices, es que aunque haga o aunque tal, o aunque salga por ahí, o aunque vaya al gimnasio, lo que tú dices, ¿no? Que al final es como una tristeza y un vacío que dices, ¿por qué? ¿No? Claro, no es lo que tú querías. En el fondo eso es algo que, pues porque te ha fallado lo otro, entonces tienes que, pues eso, suplirlo y buscas pues, recambios. Y en eso, por ejemplo, en el gimnasio, en el tardeo, es como además que dices, es que no es la edad en la que tengo que vivir esto, ya estaba en mi pasado. Y bueno, yo
lo encontré todo muy triste, muy triste. Y luego es eso, en el fondo yo quería estar en mi casa con mis hijos y estaba ahí de fiesta estupenda que... ¿qué hago aquí? Pero vamos a la parte buena. ¿Ya? Vamos a la Así, parte directamente. buena. Sí, porque al No, final lo otro, porque la gente idealiza esa parte. ya, pero La gente lo idealiza. sí, pero al final es remover, sí, Ya, bueno, es pues sí. tristeza, ¿no? Sí, pero es eso, es un testimonio. Yo creo que mucha gente cuando está pasándolo mal idealiza ese aspecto y no es nada. Para mí no fue nada idílico, aunque salí, estuve tal, porque creo que todo el mundo busca ahí, pues eso, un parche, una tirita. Como ir anestesiado un poco, ¿no? Porque al final pues no es como la felicidad que tú buscas, pero es como anestesias o tapaditas para ir Tapaderitas, voy tapando y además tengo dos vidas, ¿no? Realmente es la misma y lo primero pues serían tu casa, tus hijos, tu familia. ¿Y la parte buena? Venga, empieza. Y no está. Ya está. En esta casa. Sí, no está y muchos amigos en la fe. Sí. Porque el mensaje que te lleva cuando te has separado es vive tu vida, mandarlo a la mierda, perdón, señor, hablar con un abogado de separarte, pobrecitos, porque aunque sean muy buena gente, ellos viven miserias de dinero, 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 es que solo hablas de cómo sacarle, bueno, horrible esa parte, y luego el mundo es envíalo al otro lado, pasa de él, te ha hecho tal, bueno, vive tu vida, encontrarás a alguien maravilloso, de verdad, aquí la voy a encontrar yo, ¿sabes? Bueno, el mensaje es horrible, de odio. Dices, bueno, es que era el padre de mis hijos, ¿cómo voy a odiarle ahora? En cambio, los amigos en la fe, ese mensaje no es el mismo, ¿vale? Es un mensaje de apoyo, es un mensaje de intenta perdonar que te va a hacer más feliz, aunque no vuelvas ni nada, intenta perdonar y ahí somos ricos. En amigos en la fe, pues somos, bueno, somos súper, súper ricos, ¿verdad? Bueno, ahora sientes, ¿no? Bueno, yo tenía, ahí te ganaba, tanto en el trabajo y a ti te he prestado alguno y todo. Sí, sí. No, porque la persona que más ¿cómo diría? Apoyó, empujó, estuvo detrás nuestro, es una amiga suya, Monse, bueno, a mí, de hecho, me estuvo cuidando cuando estaba con los niños, pues me acogía, iba con los niños a su casa, o sea, era como muy surrealista, o sea, yo me iba con mis hijos en esos tiempos que tienes a los niños, que te han tocado este trocito de niños, me iba a casa de Monse con sus hijos, era todo pero bueno, era un regalo, porque luego ellos dijeron, pues es lo que le perdón y tal, y estuvieron pues detrás de Arantxa y detrás mío, porque te he dicho que enseguida me di cuenta que había cogido el camino que no tocaba, totalmente equivocado, bueno, había buscado mi yo en vez de mi familia y bueno, no era el camino. Y entonces nos propusieron de ir a un retiro de matrimonios, Bueno, separados, a mí no me explicaron. legalmente separados. O sea, Sí. ¿os separados? Sí, todo Habíais firmado. firmado, Habíamos Sí. firmado, sí. Y nos separamos porque le entró un ataque de cursilería. Yo quería el divorcio. Yo dije, no. Nada de separación. Entonces aquí el señor también estaba diciendo, Este no sabía, o sea, un poquito Espíritu Santo. pon un poco de freno. yo divorcio directamente. Luego al final, pues con la abogada dije, bueno, me dijo, pero no seas tonta, luego vas a tener que volver a pagar. Si no pienso volver a casar. O sea, Claro, porque al vamos, final me da igual, que firme y ya está. Pero sí, el Señor está en todo. Sí, entonces pues eso, nos propusieron ir a un retiro de matrimonios. Bueno, a ti te contaron lo que era. Bueno, A mí no, no, a mí me contaron que era un retiro de matrimonios, pero yo del Señor, de la fe, de la Virgen, no sabía nada, o sea, absolutamente nada. Y entonces nos propusieron ir a este retiro, que además justamente no era en Mallorca, era fuera, era en Málaga. Bueno, es que nos propusieron el primero en Mallorca. Bueno, pero primero había en Mallorca, sí, y era verano y a ella no le iba bien, tenía muchos planes y no iba bien. Y entonces el siguiente era no estaba preparada para perdonarte aún. En Málaga, era en Málaga. Hey, pero a mí no me explicaron bien qué era. A mí tampoco, era un retiro para matrimonios para intentar pues volver a acercarse y volver a pues, ¿no? Acercar posturas. Arreglar un poco
Tú llegas allá. Nuestra vida. Bueno, pues espera, nos fuimos a Málaga, además era un retiro que podías llevar a los niños. Entonces nos fuimos. Sí, porque yo había dicho que sin niños no iba. Nos fuimos los dos, con los 3 niños, con estos amigos y sus 3 hijos, todos a Málaga a un retiro de matrimonios. Ahí, pim pam. La gente decía que estábamos... Bueno, yo no sabía dónde iba. Llegas y te encuentras un letrero, bueno, es Proyecto Amor Conyugal, y te encuentras un letrero que pone tu matrimonio como Dios lo pensó, en enorme. Y tú dices, espera, perdón, ¿dónde he venido estamos? con mi marido ateo, mi ex marido ateo a esto, o sea, Monchita, hija, ¿dónde estamos? ¿Qué estás haciendo? La verdad, claro, tú imagínate, pues nuestras niñas aún estaban preadolescentes, llegan, ven aquello, les hacían los ojos chispitas. Portaros bien que papá y mamá vuelven. Mira, los monos. Los hijos de Monse que son trastos. Bueno, mis hijas bloqueándolos, cuidándolos para que nadie nos molestase, porque se morían de ilusión. Bueno, allí lo montan súper bien, un campamento, estuvieron bien. Sí. Pero yo estaba buscando billetes del minuto 1 para volver. Pero no había, el señor lo tenía todo previsto. No había vuelos para volver, había que quedarse. Sí, bueno, la primera decisión es que ni tocaba dormir. Yo me fui al cuarto de los niños, es que no sabía saber nada, no entendía qué estaba haciendo ahí. Y bueno, es un retiro experiencial, pues del mismo estilo que, pero viviendo en matrimonio y viendo el sacramento como es. Pero claro, o sea, estás separado y es que lo has firmado, que es que yo no tenía tan claro que aquello fuese a funcionar, la verdad. Y además, David era ateo. No había hecho ni la primera comunión. Entonces, cuando te dicen, no, es que el sacramento. Y ahí llega el demonio con todas. Y digo yo, mi marido no comulgó en nuestra boda. Así que yo, si pido la nulidad, chimpum. Creo que están todos callados. Tenía razón. Lo dije por decir, ¿eh? Pero por lo visto, pues claro, él no participó de esa ceremonia. Bueno, pero no tenía que ser así. No tenía que ser así. La cuestión es que realmente el Señor cuando quiere se empeña y el demonio pone todo lo que tiene que poner. Poco a poco, bueno, el retiro fue siendo muy bonito. No te podemos decir nada porque esto hay que vivirlo, pero hay momentos en que se trata mucho el perdón y fue terrorífico. O sea, lo que lloramos ahí, nos quedamos con la cara plana de los ojos tan hinchados, los dos. Pero bueno, tampoco es tan fácil el perdón, ¿verdad? Bueno, pero además el perdón es para el otro, pero también para ti mismo. Claro. Es que hay veces que el otro ya nos ha perdonado, pero somos nosotros que somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? A mí me cambió, a mí en el retiro entendí, o sea, me cambió la vida entender que podía abrazar el perdón, que me podían perdonar y que yo me podía perdonar a mí mismo. Y entonces eso fue como un cambio brutal de mentalidad y además yo siempre lo cuento, cuando piensas que Jesús en la cruz le pedía al Padre que perdonase a los que lo habían... O sea, si Jesús era capaz de, hasta el último momento, perdonar y pedir perdón para los... Yo ahí, ese chip para mí fue... ¿Cómo no te vas a perdonar tú? Fue brutal. Y entonces ahí, bueno, yo no había ido nunca a una confesión y me confesé por primera vez. Entonces fue... ¿Qué te movía a hacer eso, no? Porque, o sea, tú estabas viviendo esto, pero te estaba tocando. Realmente no era una cosa humana, ¿no? Porque tú estabas sintiendo como ese amor de Dios, ¿no? Que te estaba dando el perdón. O sea, para mí fue brutal y además entender que el amor sin perdón no puede haber perdón. O sea, va todo muy mezclado, ¿no? Si no hay amor no hay perdón y si no hay perdón no hay amor. Entonces, el amor de la Virgen, el amor de Jesús, de repente empiezas a conocerlo, porque yo no lo conocía. Para mí, yo siempre lo digo, es como cuando vas al cole y te empiezan a contar cosas. Pues yo fui al retiro, un retiro religioso, y me empezaron a contar cosas que yo nunca había escuchado, ¿no? Y entonces para mí fue, pues, iniciar un nuevo proceso, entender la vida de otra manera, empezar a poner empezar un granito para empezar
entender muchas cosas, a vivir las cosas de otra manera. Y entonces el sacerdote fue muy gracioso porque, además, claro, yo, como no había confesado nunca, tampoco sabía, lo de la penitencia no entendía muy bien qué era, ¿no? Y entonces ahora he entendido que, que el pobre sacerdote se debió guardar la penitencia a él, porque la que me puso creo que fue muy pequeñita para lo que, lo que me merecía. En estos retiros también la gente va a servir con todas esas ganas y ese entusiasmo. Y ves, se transmite, se ve, se vive, y encima estaban todos pendientes de los separados. O sea, es que estábamos allá, éramos las estrellitas. Bueno, cuando hay un Bueno, matrimonio cuando en hay esas alguien con heridas, circunstancias, tal, pues está todo el mundo con más ganas. Entonces, claro, notaba ahí a la gente con un entusiasmo y un amor tremendo. Y bueno, a mí también me ayudó mucho esa confesión. El Señor los bien iluminó, porque a mí, claro, a mí dices, bueno, es que a mí se me repite como el ajo, esto yo no puedo perdonarlo. Puedo decir, vale, no me importa, pero es que, ¿y si vuelve? ¿Y si volvemos a lo de antes? ¿Y si yo no quiero volver a eso? Entonces, el sacerdote te dice, el perdón es un don y hay que pedirlo. Y si has pedido una niña, no vas a pedir el perdón. ¿Se debe rezar para perdonarle en serio? Bueno, vale, me lo pienso. Y inicias tu proceso, que también hay que rezar para poder perdonar lo que te cuesta. Entonces, pues salimos de allá, pero bueno, tampoco magia, ¿eh? Ahí... No, entonces volvimos de Málaga con nuestros hijos a ver qué había pasado, cómo iba la cosa. Y bueno, pero bueno, volvimos cada uno a su casa. A su casa. Y al cabo de muy poco tiempo, el mismo matrimonio nos había invitado a hacer el retiro de Maús, que además primero lo hice yo y una semana o dos después lo hizo Arantxa. Y el día de mi retiro de Maús fue la primera comunión de mi marido. Espera. Sí, fue súper bonito. He hecho un spoiler. Entonces, el retiro de Maús, como todos sabéis, no se puede contar nada. Bueno, y el que no lo sepa, no se puede contar nada. Pero ahí ya fue donde yo sentí realmente, conocí a Jesús y conocí a la Virgen muy profundamente por primera vez. Y entonces de ahí ya yo salí, no te diré que convertido, pero salí ya ahí con una nueva perspectiva de la vida, empezando a entender lo que el regalo de la fe, porque ahí, bueno, ahí es un retiro también donde ves muchos milagros, que digo yo, y fue un regalazo porque empezar a conocer a todos los hermanos de Maús, bueno, gente que colabora, gente que, bueno, una familia nueva, y nada, entonces yo salí de ahí, del retiro, y luego fui a Arantxa. Y entonces, claro, en el retiro de Maús acaban tanto los demás como la mujer, bueno, tú lo sabes, con una misa de clausura. Esta era no se hacía aquí, se hacía en la casa, un ejercicios. Y entonces yo ahí, imagínate, en la misa de cierre de tal, yo sentí por primera vez la necesidad de recibir la comunión. Y, o sea, fue muy raro. Son estas cosas que no puedes dar una explicación. Empecé a llorar como un descosido y sentí la necesidad de recibir al Señor, comunión, y me planté en la cola. No, ya lo había hablado con el padre Emilio, que cuando quisiese podía. Y entonces recibí ahí el regalo. Y poco a poco después de eso, pues vas abriendo tu corazón al Señor, ¿no? Los dos. Y bueno, como novios otra vez, ahora venía a casita un poquito. Bueno, ahí se gastó una frase tan bonita que me decía siempre, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo, o sea, me tenía ahí. Pero bueno, poquito a poco, hasta que... Y como siempre, con gente que dice, tú estás loco. Gente que dice, qué bien. Entonces, bueno. Gente de fe que te dice, qué bonito. Gente de fe que te... Bueno, la cantidad de gente que te dice, estás enferma, va a volver, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar de todo, por lo visto, pero bueno, hay notas que la gente que te quiere de verdad, pues
piensa que eso es lo mejor, tener una familia como Dios la pensó. Y hemos de decir que esta cruz que fueron, que así contada parece muy cortita, pero son años de llorar, de no dormir, de pasarlo muy mal, de que se te rompan tus sueños. Bueno, esa cruz ha tenido un regalo muy grande porque nuestra familia, pues, perfecta, ¿no? Pero es muy bonita ahora. Sí, Es una familia y cambió muy todo bonita. desde que pusimos A la Virgen, a Jesús a en la el Virgen y a centro. Jesús que esto es, Sí. cuando te casas muchas veces no eres consciente de que, yo no era para nada consciente de que el matrimonio es cosa de tres, tu esposa, tú, el Señor, pero hasta que eso no lo experimentas realmente y no lo vives y no lo entiendes. Y que es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se pone el Señor en medio? Pues si tú estás en oración y lo tienes en el centro, pues miras a tu marido de otra manera, porque no es la persona que te hace la puñeta, sino que es el regalo que te ha dado el Señor para tener una familia, porque cuando le pasa algo mal, tú piensas que debe estar pasando, porque lo tengo que mirar con los ojos del Señor. Entonces te enfadas una cuarta parte, es que no te enfadas y acabas bajando tú y yo, o incluso pues lo ofreces y dices, mira, me da una rabia, pero lo voy a ofrecer y le digo esto, y bien, y somos los dos, ¿eh? Le digo esto y luego va y él te dice, ay, no, no, perdona, que joder, Dios, yo estaba ahí dándole la vuelta a la cabeza para que luego, en cuanto se lo digas bien, se baje del burro. Y bueno, ahora No, tenemos y aprendes a renunciar, o sea, aprendes a entregar tu yo, no mismo. a ti, sino a tu familia, a tu esposa. No tienes que ser tú siempre el primero. Aprendes a poner eso, a poner las cosas, digamos, centradas. Si hay que renunciar, se renuncia, porque renunciar es un acto de amor y la renuncia no tiene por qué ser buena, no tiene por qué ser mala, simplemente es una renuncia de corazón, es una ayuda, es un ofrecimiento, es un, bueno, aquí estoy, ¿no? Pues si necesitas algo. Luego hay días que no, como todo el mundo, hay días que estás más cansado, hay días que tal, pero si lo tienes de base, si lo tienes interiorizado y tienes esa predisposición a... Es como, por ejemplo, la gente que dice, no, yo me voy al gimnasio de tal hora a tal hora, y dices, pero no, pero yo me voy con mis hijos o me voy a ir a... Ay, pero ¿por qué no te vas a hacer tú esto y que tu mujer? No, porque yo he decidido que voy a poner delante a mi familia, a mi mujer, a mis caprichos, a mis necesidades, que tomo de sus necesidades y está bien tenerlas, pero a veces las prioridades es lo que cambian, ¿no? Antes era prioridad esto y ahora es prioridad esto, pero bueno, si no está esto no pasa nada. O sea, no sé si me explico, es como dejarte, ¿no? Sí. Dejarte tú y yo, aquí un poquito en el ladito. Pero y también el valor del sacrificio, ¿no? Porque al final como que parece que en la sociedad que vivimos, en el mundo en que vivimos, todo lo que sea esforzarse, todo lo que sea pues sacrificarse, como que está incluso mal visto, ¿no? Porque vivimos como en un hedonismo, en un yo estar, mi bienestar, que el renunciar a tu bienestar por el otro parece que es como... Es muy importante, ¿no? Tu tiempo, tu gimnasio, tu cuerpo, tu tal, entonces no, tu vida no es eso. Y no te va a hacer más feliz todo eso, que no es eso. Lo que tú dices, una pequeña renuncia, un pequeño sacrificio, pero tú haces ese pequeño sacrificio, luego tu hijo eso lo aprovecha y es que la satisfacción es el doble, el regalo que te da el Señor es el doble. Es que no hay regalo como entregarte a los demás. Claro, entregarte a los demás hace feliz, ¿no? O sea, porque a veces dices, es que cuando estás sirviendo y estás ayudando, o sea, la felicidad que eso te proporciona es mejor que, o sea, yo al menos también tengo esa experiencia de descubrir que en el servicio y en el ayudar al otro, o sea, está tu felicidad realmente, ¿no? No hay nada que te llene tanto. Imagínate si te das cuenta que esa es tu vocación, que yo tampoco lo había descubierto nunca, pero unos tienen vocación al sacerdocio y otros tenemos vocación al matrimonio y a la familia. Y nunca lo había visto como tal. Me lo enseñaron en proyecto, ¿vale? Y dices, pues si esa es mi vocación y yo tengo que hacer sacrificios para esa vocación, para darle al Señor lo que me ha pedido. Pero no hay nada más satisfactorio. Claro, y además es eso, ¿no? Que lo que habéis dicho, ¿no? Que no habíais, o sea, que no descubristeis en ese momento que el matrimonio era cosa de tres, ¿no? Y al final, si yo no me lleno del amor de Dios, al final uno no da lo que no tiene. Y si yo no me lleno del amor de Dios, no puedo amar al otro con el amor de Dios, que es perfecto, ¿no? Porque si pongo el mío, puedo hacer cosillas, ¿no? Vosotros los primeros años, ¿no? Pero dura poco eso. Claro,
Pero claro, mi amor va a ser débil, muchas veces egoísta, y no es el amor de Dios que es perfecto. Entonces, si no me llena de ese amor, pues no voy a aguantar ni media, ¿no? Esto bueno, sin hacer spoiler, pero bueno, esto es como si tú, ¿no? Una experiencia que te explican es que si tú levantas una casa y no tienes unos buenos cimientos, la casa algún día se irá para aquí, se irá para allá o incluso se caerá. Si tú levantas una casa con unos buenos cimientos, pues la casa aguantará, ¿no? Entonces, pues Los cimientos el para... matrimonio pues también necesita unos cimientos. Los cimientos pues empiezan, pues cada uno los puede buscar donde quiera, pero empiezan en el Señor, empiezan en la familia, En la empiezan entrega, en la en el entrega, en la amor, fe. el amor Entonces, como primera palabra. si tienes una primera base de amor bien puesta, pues es más fácil que el edificio suba recto, ¿no? Suba, no se caiga. Porque vosotros, o sea, ¿por qué diríais, no? Vosotros que lo habéis experimentado, ¿no? En vuestras propias carnes también, ¿no? Habéis estado separados y pasasteis por esos momentos, ¿no? O sea, ¿qué le diríais a una persona, a un matrimonio, ¿no? Que está pasando por esto. Nosotros intentamos, Nosotros somos muy pesados, intentamos que vayan a Proyecto Amor siempre Conyugal. siempre que conocemos a alguien que está pasando una mala época, pues eso, intentas ayudarles o no. Que conozcan al Señor y Sí. que vayan a ver el matrimonio con otros ojos. No, y matrimonios que conocen al Señor, pero también están pasando por dificultades. A veces nos olvidamos de las cosas, ¿no? Sí, Yo te- incluso yo te- conociendo tú al me- Señor. Claro, pero en la vida en general tú me puedes explicar algo hace mucho tiempo, yo me he desviado hacia otro lado y ese algo lo tengo olvidado. Entonces hay mucha gente que ha tenido una fe o ha tenido una educación hace años y también pues la vida la ha llevado a otro lado. Entonces, que la gente pueda plantearse ir a retiros de proyecto o los que sean, porque Sí, ahora hay hay más. muchos retiros, no es exclusivo. Hace que la gente vuelva un poquito a la base, ¿no? Y vuelva otra vez a acercarse y a volver a plantearse qué ha sido su vida, ¿no? Y dónde ha estado el Señor. Claro, porque o cuando tú dónde no ha estás estado, mal, claro. siempre vas buscando las culpas, eso lo hacemos todos, buscamos culpas, y es en lo que te falta, en lo que no tienes. Es que yo necesito, es que yo necesito. Y nunca nos damos cuenta de No, que tú tienes una muy buena. Yo me merezco. esta, es que no es que yo me merezco, Yo me merezco. te lo Porque puedo yo, cantar a alguien que me quiera, ¿sabes? Yo me merezco y yo estoy haciendo, y yo necesito esto, y tú vas a conseguir esto y no te va a hacer feliz. Y tendrás lo que te mereces y no te va a hacer feliz, porque lo único que no, te rellena, lo que tú lo que tú crees que te crees, mereces. lo único que te va a rellenar es el amor en mayúsculas, y ese no es humano, es divino, y darte. Y cuando tú te das, y cualquiera que haya servido, que haya, bueno, eso, pues tenido una relación bonita, es cuando tú entregas, cuando te haces feliz. Cuesta mucho darse cuenta de eso porque la sociedad nos va a vender otra cosa todo el rato. Pero creo que con la excusa de los hijos cualquiera tendría que poder escucharlo. Nosotros mismos, por ejemplo, cuando vamos a servir a un retiro tal, siempre te ataca el demonio. Te toca el demonio. Qué pereza, ahora tenía que hacer esto, ahora voy a dejar el niño solo, ahora me voy a perder aquello, no me voy a perder lo otro. ¿Y luego cómo sales? Y luego sales diciendo, o sea, cada vez igual, o sea, cada vez voy pensando que no tengo que ir, que no sé qué, y luego sales ahí y ves esa alegría, ves ese amor de Dios, ves ese, Que no es humano, vaya. O sea, No. que dices, es que dices, no te puedo explicar. qué suerte poder servir entregarme. y colaborar un poquito a que la gente sea feliz. Y luego tener eso, pues tener una gran familia en la fe, porque compartir estas cosas las compartes con gente que tiene tu misma fe y te ayudan cuando tienes esa tentación te dicen venga y te comprenden de otra manera que el mundo pues no te va a ayudar a eso. Es súper importante. Bueno, y de todo esto me he olvidado una cosa, que siempre me olvido. Luego nos confirmamos. Ah, sí, los dos juntos. Sí. Además no nos hicieron hacer ni curso ni nada, nos dieron por convalidados. No, sí, nos confirmamos hace 2 años. Sí, 2 años. juntos. Y nos confirmamos juntos el mismo día y fue muy bonito. Tuvimos de padrinos a hermanos de la fe, que vamos, son un regalo. Sí. Y nos confirmamos y fue un día muy... Yo también lloré un poquito. Sí. Estas cosas siempre te
te emocionan cuando las vives y cuando las sientes realmente. Y las vueltas que da la vida, pues ahora mismo los retiros de Proyecto Amor Conyugal los llevamos aquí, este Bueno, señor y yo. Bueno. El ateo y yo somos los que gestionamos, madre. porque la Virgen no encuentra a otra persona, estamos ahí, que no podemos dejar morir esto, que tenemos que ayudar, entregar lo que se nos ha dado y bueno, se nos ha dado una familia maravillosa, se nos ha dado la nuestra y la de fuera, se nos ha dado un matrimonio nuevo, se nos ha dado muchas ideas para poder llevarlo a término. Y yo siempre digo además que se me ha dado la esperanza de ser como los viejecitos de Santa Eulalia. Mm. Sí, Es que me encanta porque, o sea, después de todo lo que habéis contado, ¿no? ¿Cómo os miráis? En plan de, ¿sabes? Que cualquiera diría, ¿no? No es humano porque cualquier persona diría, es imposible, ¿no? En plan de quererse incluso más que cuando erais novios, incluso cuando estabais empezando, que ahora, ¿no? Y es como súper bonito ver eso, ¿no? En plan, Bueno, porque pones la mirada del Señor y ves las debilidades de otra manera y ves... sí, sí. No, y nuestros hijos también, Sí, también se dan cuenta y bueno, al final, sí, y además también tiene otro gran que es que los hijos son maravillosos y también dan muchas preocupaciones. Sí, a ella también lo sé. Y no estás solo cuando las rezas. Rezamos juntos y rezamos al Señor y a este pobrecito se lo cargo siempre a la Virgen, ¿verdad? Y anda que no nos ha ayudado, porque crisis grandes con tus hijos, que las hemos pasado ya teniendo a Jesús en nuestra vida, ¿eh? las vives de otra. La vives de otra manera. Sí, claro que al igual, si no tuvierais el Señor en vuestra vida, ¿no? Esas cruces serían incluso mucho más pesadas y con otra mirada. la cruz está, pero bueno, Te puedes pelear, opinar que tu manera de verla es la mejor, llevarla donde tú dices en vez de a... sí, siempre las cruces no desaparecen, las cruces siguen ahí, Pero pero eres no capaz, llegas a eso porque lo hablas delante del Señor, entonces... las cargas de otra manera, las cargas de otra manera, es capaz de llevarlas de otra manera y Sí, que de cruces no nos ha librado, ¿eh? El niño, alguno que otro... Esperemos bueno, que sean pocos, ¿eh? El podcast anterior de Watt, el título era El amor vence siempre, pero también lo podríamos aplicar a todos, porque este también, el amor vence siempre, ¿no? Y nosotros, para acabar, es que me ha encantado esto, pero siempre preguntamos, ¿no? Como vuestro, ¿no? Tip que daríais a alguien, ¿no? Que os ayude a ser más santos, pero como habéis venido en pack, nunca mejor dicho, Mira, Pac, pues, para que no, o sea, qué os ayuda a vosotros a ser más santos en vuestro matrimonio, ¿no? O sea, normalmente le preguntamos al invitado, ¿qué te ayuda a ser más santo, no? Pero vosotros, ¿qué os ayuda a ser más santos en vuestro matrimonio? llevar el matrimonio como Dios lo pensó, es decir... Embajadores. No, yo no quiero, o sea, a ver qué decir, sino anteponiendo el amor ante todo, anteponiendo el amor ante todo. sí, sí, Y en el momento en que tu yo crece, es como, es que todos somos humanos, nuestros yo crece, poner tu mirada, la mirada de Jesús en tu pareja, en tu matrimonio, en tu marido, y entonces preguntar ahí qué está viendo Jesús en él y te vuelve a enamorar. Y yo creo que igual, sí, ¿no? O sea, el momento... y lo que decía Arantxa, te sigues enfadando y hay días que dices, no, pero porque somos humanos, no hay más, pero ese enfado enseguida eres capaz de bajarlo. de bajarlo, de frenar, de contemplar, de parar y bueno, y por ejemplo, ella siempre lo cuenta, ella cuando se enfada no le gusta que le digan nada. Y yo cuando no teníamos al Señor en medio, cuando se enfadaba, iba detrás todo el rato. ¡Ah! Y ahora no, ahora soy capaz de cuando se enfada decirle, vale, ahora entiendo que la manera de quererla a ella es dejarla en paz, dejarle su espacio y dejarle que aterrice vaya a lo que rezar. tenga. Pero cambias, o sea, es una tontería, pero es como en una misma situación tú te has dado cuenta de cómo debes actuar por amor o no debes actuar, ¿no? Entonces es una cosa muy tonta, pero es muy significativa, ¿no? Es, antes era así, no, pero ahora me he dado cuenta de que esto es así, porque es así. Sí, sí. Y ya está. Es que es muy tonto, pero a mí me da mucha luz, estas pequeñas tonterías me dan mucha luz.
Es súper bonito. Y además es súper bonito que, o sea, que con este testimonio que tenéis tan bonito, ¿no? Que al final podéis ser instrumento para otras personas que estén pasando situaciones similares, ¿no? Que al final el Señor no apunta sin hilo. Y última pregunta. No sé si os la podéis responder los dos a la vez, porque cada uno es de su padre y de su madre, pero ¿cuál es vuestro santo favorito? Yo no soy de santos, los tengo a todos metidos. Yo soy, bueno, y es que no puedo, tengo que elegir un Se santo. puede decir, San Virgen María, es la más santa. Es que siempre está conmigo. Bueno, pobrecita, no sabes lo Yo que la tengo, mareo. yo tengo una Virgen María, pero yo por mis circunstancias soy... Y además es una cosa que tengo ahí, la Virgen de Montserrat, porque mi abuela se llamaba Montserrat, yo me crié muchos años en casa de mi abuela, mi madre se llama Montserrat, y la amiga de Arantxa que vino a Rescatarnos. nuestro matrimonio se llama Montserrat. Así que, Madre mía, ¿no? Como que un poco providencial, ¿no? Entonces yo soy mucho sobre la Virgen, pero le tengo un especial... Vale, no habéis dicho santo, pero habéis dicho la Virgen. Que Es eso que siempre, está en casa. siempre se puede, ese comodín. Tu Virgen de Montserrat y tú la Virgen. Sí, es que, a ver, mira, en mi casa todas tenemos nombre de virgen, siempre ha estado presente la Virgen, he ido a un colegio y ahí es que es mi refugio. Es mamá que te acaricia la cabeza cuando te necesitas. Ahí es. Pues muchísimas gracias por venir. Muchas gracias y por invitarnos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Santos en Camino.